de febrero de 2026. Primero de nada tenemos que votar la urgencia del pleno, ¿vale? Se vota la urgencia, ¿vale? ¿Votos a favor? Pasamos al segundo punto del orden del día, que es aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Se aprueba? Tercer punto, aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora del registro municipal de demandantes de vivienda de Villaverde del Río. Señor secretario, tiene la palabra. Se da lectura a la siguiente propuesta al Pleno. Visto que resulta necesaria la modificación de la ordenanza reguladora del registro municipal de demandantes de vivienda de Villaverde del Río, en virtud de la potestad reglamentaria y de autorganización reconocida a los municipios en el artículo 4 de la Ley 7.985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, visto el documento en el que se emite la propuesta de la modificación de la ordenanza reguladora de este excelentísimo Ayuntamiento de Villaverde del Río, en fecha 5 de noviembre de 2025, visto que mediante providencia de la Alcaldía de fecha 5 de noviembre de 2025 se ordenó la incoación de la publicación en el portal web del excelentísimo Ayuntamiento de Villaverde del Río, la consulta pública para recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas, visto que con fecha 5 de noviembre de 2025 se publicó el anuncio para que los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren puedan hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en el cuestionario durante el plazo de 20 días a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio, mediante su presentación en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, visto el certificado de publicación en el tablón de anuncio fecha 26 de noviembre de 2025, en el que se constata que el anuncio para la correspondiente consulta pública fue publicado durante 20 días desde el 5 de noviembre hasta el 25 de noviembre de 2025, visto el informe emitido por el Secretario General en fecha 18 de febrero de 2026 sobre el procedimiento a seguir para la modificación de la ordenanza reguladora del registro municipal de demandantes de vivienda de este excelentísimo Ayuntamiento, con base a cuanto antecede, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora del registro municipal de demandantes de vivienda protegida de este excelentísimo Ayuntamiento. Segundo, someter la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora a información pública por plazo de 30 días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y publicación íntegra de su texto inicial en el portal de transparencia, la sede electrónica de este Ayuntamiento, para su general conocimiento y a los efectos de que cualquiera que lo desee pueda examinar el expediente y presentar las alegaciones y reclamaciones que estimen pertinentes. Tercero, concluido el periodo de información pública, si se han presentado reclamaciones y o sugerencias, deberán resolverse estas incorporándose al texto de la ordenanza reguladora las modificaciones derivadas de la resolución de las mismas. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación de la modificación de la ordenanza reguladora, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Cuarto, el acuerdo de aprobación de modificación definitiva de la ordenanza reguladora con el texto íntegro del mismo deberá publicarse para su general conocimiento en el portal de transparencia, en la sede electrónica de este excelentísimo Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor según lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de Base del Régimen Local. Quinto, facultar al señor alcalde para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este acuerdo. Tiene turno de palabra el grupo de Somos Villaverde. Nosotros lo vamos a aprobar. Adelante la voz de Villaverde. Buenos días, nosotros también lo vamos a aprobar. El grupo del PP. ¿Las bases están publicadas ya? ¿Las bases para hacer el listado? No. No, ¿no? Lo que se trae aquí es la modificación de la ordenanza, de cómo van a funcionar las bases, de cómo va a funcionar todo este tipo de cosas. Entonces, una vez que entre definitivamente a toda la ordenanza, empezará a funcionar, digamos, la base. Vale, es que estas cosas las deberíamos haber visto en la comisión informativa, no ha habido comisión informativa, ¿no? Bueno. Sí, sí. No vamos a tener. No vamos a tener. Bueno, nada, nos vamos a tener. Nada, simplemente explicar un poco en qué consistió la modificación, ¿vale? La modificación principalmente es relativa a correcciones de errata que había en la anterior ordenanza y la modificación en el artículo 16 de la forma de adjudicación de las viviendas, sobre todo orientado al alquiler conocido como compra, en la que se ha introducido un criterio que es que estén empadronadas en Villaverde del Río al menos 5 años, ¿vale? En eso consistió básicamente la modificación principal que traemos hoy aquí a pleno, ¿vale? Para, al final, el registro de demandantes de vivienda puede inscribirse quien quiera de cualquier población de España. Entonces, para intentar que al final las viviendas que se adjudiquen a futuro sean para propietarios de Villaverde,
se requiere un mínimo de 5 años en el padrón. Esto es habitual, vamos, que esto se ha hecho ya, se ha estudiado con ordenanzas de otros municipios y se ha hecho con asesoramiento de Sevilla Activa, que es quien lleva este tema en Diputación. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pasamos al punto cuarto, aprobación del reglamento de protocolo, honores y distinciones del excelentísimo Ayuntamiento de Villaverde del Río. Tiene el turno de palabra el señor secretario. Se da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo al Pleno. Visto que resulta necesario aprobar un reglamento de protocolo, honores y distinciones del Ayuntamiento de Villaverde del Río que complete la regulación contenida en la legislación básica estatal y la legislación autonómica sobre régimen local, fundamentalmente en materia de organización y funcionamiento de este excelentísimo Ayuntamiento, en virtud de la potestad reglamentaria de autoorganización del artículo 4 de la Ley de Bases de Régimen Local. Considerando que el reglamento de protocolo, honores y distinciones del excelentísimo Ayuntamiento de Villaverde del Río, que se pretende aprobar, será de carácter meramente organizativo de esta Administración local y, por tanto, con eficacia ad intra, se ha prescindido del trámite de consulta pública en virtud de lo establecido en el 133.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Visto que, mediante providencia de Alcaldía de fecha 19 de febrero de 2026, se solicitó informe de Secretaría General sobre legislación y procedimiento a seguir para la aprobación del reglamento de protocolos, honores y distinciones, y así como que se elaborase el borrador de dicho reglamento para su aprobación, visto el informe emitido por el Secretario General en fecha 19 de febrero de 2026 sobre el procedimiento a seguir para la aprobación del reglamento de protocolo, honores y distinciones del excelentísimo Ayuntamiento de Villaverde del Río, visto el borrador de reglamento de protocolo, honores y distinciones del excelentísimo Ayuntamiento de Villaverde del Río que obra en el expediente, con base a cuanto antecede, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos, que vienen a ser los mismos que se han leído con anterioridad. Si así lo estima el Pleno, se dan por reproducido. Aprobación inicial, exposición pública de 30 días. Si no se presentan alegaciones, se entiende definitivamente aprobado. ¿Quieren los miembros del Pleno que se lea la propuesta o la misma? ¿Lo consideráis así? Va a ser lo mismo de reglamento. Pero lo agradezco. Tiene el turno de palabra, somos Villaverde. Bien, lo vamos a aprobar. Adelante la voz de Villaverde. Lo vamos a aprobar. Grupo del PP. Bueno, nosotros lo que sí pediríamos es que se nos comunicaran, que se nos notifiquen los actos, porque al fin y al cabo solamente se nos llama cuando hacéis un acto de exaltación de la República y de ese tipo. Sí, así que nosotros vamos a votar a favor, pero solicitamos que no nos notifiquen, por favor. La concejala. Pues no vamos a entrar en eso. No. Yo te paso la invitación, te la paso yo cuando me la manden. No sé en qué momento, pero bueno. No vamos... Va a hablar la concejala que lleva el protocolo. Bueno, buenos días. Bueno, ya que ha salido, no he podido intervenir. Quiero decir que el 26 de marzo se va a hacer la presentación oficial de los símbolos municipales. La invitación está hecha, estaba esperando que pasara el Puente de Andalucía para enviárosla el lunes o el martes a todos. Será sobre las 7:30, 8 de la tarde y vamos a tener pues un acto creo que bastante bonito en el que bueno, vamos a mezclar tanto la presentación de símbolos, música, etcétera. En este tema, pues esto es otra parte importante de todo el tema de la nueva ordenanza de protocolo, de distinciones y demás. Y lo que se pretende es tener regulado pues este reglamento a fin de poder distinguir a gente pues tanto del pueblo como de fuera y tener que haya tenido alguna repercusión que creo que es muy interesante. Entonces, el lunes o el martes os llega la invitación, que estaba ya 26 de marzo, jueves. Vale, muchas gracias. ¿Vale? Y cualquier duda o algo, vamos, estamos ahí para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Venga, dale. No. Me gustaría responder a la insinuación que ha hecho el concejal del PP. No hay que olvidar que estamos en un estado democrático, ¿vale? Con una monarquía parlamentaria
y aquí no se ha hecho nunca por parte de esta institución ningún acto de exaltación de la República. Eso lo hacemos a nivel de cada partido, ¿vale? En su momento, pues cada uno, como ya ustedes sabéis, puede ser a nivel de partido o puede ser aquí el concepto de monarquía parlamentaria, no sé si le ha quedado claro, pero le vuelvo a repetir que esta institución en ningún momento ha hecho exaltación de la República. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pasamos al siguiente punto, punto número 5, aprobación de la ordenanza fiscal reguladora, tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica. Señor secretario, tiene el turno de palabra. Se da lectura a la siguiente propuesta. Visto que resulta necesario aprobar una ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica que complete la regulación contenida en la legislación básica estatal y la legislación autonómica mediante la que se regule la citada tasa, conforme al régimen y a las tarifas que se incluyen en la presente ordenanza. Visto que se emitió propuesta del servicio por la Concejalía de Hacienda con fecha 13 de febrero de 2026, estableciendo los antecedentes y las razones de interés por las que se hace necesaria su aprobación, visto que mediante providencia de alcaldía de fecha 13 de febrero se solicitó informe jurídico de Secretaría General sobre legalidad y procedimiento aplicable, el cual se emitió en fecha 13 de febrero de 2026, considerando que en virtud de la sentencia 31 de enero de 2023 del Tribunal Supremo no resulta exigible la consulta pública prevista en el artículo 133.1 de la Ley de Procedimientos Administrativos en relación a las ordenanzas fiscales, visto el borrador de la ordenanza fiscal de este excelentísimo ayuntamiento que obra en el expediente y en base a cuanto antecede, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica de este excelentísimo ayuntamiento de Villaverde del Río, en los términos en que obra en el presente expediente. Someter la aprobación inicial de la ordenanza fiscal a información pública por un plazo de 30 días mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el portal de transparencia de la sede electrónica de este ayuntamiento para su general conocimiento y a los efectos de que cualquiera que lo desee pueda examinar el expediente. Concluido el periodo de información pública, si se han presentado reclamaciones y o sugerencias, deberán resolverse esta incorporándose al texto de la ordenanza fiscal. En el supuesto en que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación inicial, se entenderán definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, y el acuerdo de aprobación definitiva de la ordenanza fiscal con el texto íntegro de la misma deberá publicarse para su conocimiento en el portal de transparencia y en la sede electrónica del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, entrando en vigor según lo dispuesto en el 72 de la Ley de Base de Régimen Local. Quinto, facultar al señor alcalde para suscribir y firmar toda clase de documentos y acuerdos relacionados con este acuerdo. Tiene el turno de palabra el grupo de Somos Villaverde. Bien, igual que lo anterior, lo vamos a aprobar. Sí, bueno, no sé si luego se va a explicar. Vale. Digo porque es importante. Importante porque se trata de un recurso que hasta ahora pues no se había no había podido beneficiar de alguna manera al ayuntamiento y a los ciudadanos, ¿no? Que es el que bueno, la relación entre las administraciones públicas y las empresas suministradoras de energía pues son tan tensas como la que tienen las empresas con los ciudadanos, ¿no? y tan desiguales y tan injustas, ¿no? Porque ellos son los que ponen los precios, ellos son los que ponen, si tú generas energía, ellos son los que te ponen, los que te dicen el precio, etcétera, ¿no? Luego, si hay mal servicio, pues no tiene ningún tipo de sanción, cosa que si tiene el ciudadano o tiene la administración, si no cumple con los convenios o no cumple con los acuerdos. Entonces se trata que lo que los ayuntamientos cobran a las empresas suministradoras por las instalaciones de baja tensión, o sea, lo que son las que se hacen en el municipio, ¿no? Todo lo que es la red de postes o de instalaciones o de tal, eso tiene un precio estipulado que es ridículo, lo que recibe el ayuntamiento por el uso, ¿no? que hace una empresa privada de todo el municipio. Puede colocar, puede
meter esas instalaciones donde quiera, ¿no? Pero sin embargo no ha pagado un duro nunca por las instalaciones de media y alta. De media y alta, que son los grandes postes que transportan la energía, por eso se llama instalaciones de transporte. Me consta que esto lo han ganado en los tribunales algunos municipios, los que lo han impulsado tal. Es verdad que, bueno, me imagino que aquí se ha esperado a que haya una sentencia ya de más alto rango, donde no tengas que litigar, donde directamente ya puedas aplicar a tu ordenanza fiscal pues lo que ya es ley, ¿no? Me consta que en Badajoz particularmente hubo varios municipios que se unieron con el apoyo de la Diputación de Badajoz y lo ganaron en sentencia, pues, llevan muchos años pudiendo acceder a estos recursos, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente nosotros no solamente lo vamos a aprobar, sino que nos parece muy justo el que los ayuntamientos puedan recaudar de estas grandísimas, porque no estamos hablando de pequeñas empresas, estamos hablando de las grandes empresas de suministro de energía, puedan reclamar ingresos que le pertenecen, ¿vale? El grupo del PP tiene el turno de palabra. En los documentos viene el importe que se va... Ah, vale. Bueno, nosotros creemos que Villaverde ahora mismo es deficitaria de energía y lo que necesita es una subestación. No creo que sea el momento ahora mismo de ponerle trabas, pero bueno, esperamos la aplicación. Portavoz del PSOE tiene el turno de palabra. Bueno, dentro de, como ya he dicho varias veces, estamos intentando estudiar las opciones de que el ayuntamiento tenga más recursos, porque al final, para poder prestar los servicios que tenemos, necesitamos nutrirnos de recursos, porque al final nosotros no nos llueve el dinero del cielo. En esta tasa lo que grava es, como su nombre indica, es el transporte de la energía, ¿vale? Dentro de nuestro municipio. Lo que se intenta y lo que estamos intentando desde la Delegación de Hacienda es que el esfuerzo ahora mismo se centre en estas cosas antes que en el ciudadano, ¿vale? Entendemos que las grandes empresas, que son grandes beneficiarias y con ingentes beneficios, este esfuerzo que les vamos a pedir en Villaverde creo que es más que aceptable, ¿vale? Con esta tasa, las estimaciones que se tienen de recaudación, porque esta tasa lo que va a venir a agravar es el aprovechamiento del suelo público de Villaverde, ¿vale? La estimación es que estamos hablando de unos 60.000 euros al año, aproximadamente. En estos momentos lo que se está elaborando es el padrón cobratorio, que no es un padrón cobratorio muy extenso, porque al final son 3, 4 empresas, porque aquí no tenemos condicionantes de que tengamos transporte de gas y otro tipo de transporte, básicamente es transporte eléctrico, y en esa fase estamos. La siguiente fase ya es la que nos vamos a meter ahora, en la elaboración del padrón cobratorio y poco más, y en empezar a enviar las liquidaciones, porque la intención es que por lo menos contribuyan con el municipio y 60.000 euros para el Ayuntamiento de Villaverde es un dinero importante. Bueno, un poco por alusión del tema de la subestación y respondiendo un poco al comentario, Villaverde no necesita una subestación. Villaverde necesita muchísimas mejoras en la infraestructura que conducen la electricidad a los vecinos, algo que cobra la propia empresa suministradora. Si el problema de no pedirle un impuesto a una empresa suministradora como es el del que estamos hablando en beneficio del pueblo va a hacer que nos van a boicotear las mejoras en esa infraestructura, ellos por ley tienen que hacer de cumplir los requisitos con los que se firman los contratos con los propios clientes, porque somos clientes al final. ¿Quién tiene la obligación de velar porque ese servicio sea un servicio digno? La propia Junta de Andalucía. ¿Quién no lo hace? La propia Junta de Andalucía. Yo no puedo esperar a que a mí me refuercen la infraestructura de suministro de electricidad para yo interponer ningún tipo, entre otras cosas porque es que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Villaverde no necesita una subestación y Villaverde va a reclamar lo que le corresponde por derecho, tanto ese importe por el transporte como un suministro digno, que no tenemos. No hay más, pero subestación no necesita. Nos suministramos de una subestación bastante potente, de hecho hay líneas de refuerzo que se metieron hace años
y poco más. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Bueno, perdona, yo me gustaría contestar a esto. Bueno, nosotros lo que creemos que no es el momento, ahora mismo, simplemente. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? El señor secretario tiene turno de palabra. Se da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo al Pleno. A la vista del presupuesto general del Ayuntamiento de Villaverde del Río para el ejercicio 2026, junto a las bases de ejecución, anexos y documentación complementaria que se incluyen como anexo, cuyo resumen por capítulo es el que obra en el siguiente expediente. En atención a la documentación obrante, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general de esta entidad para el ejercicio 2026 junto a las bases de ejecución, anexos y documentación complementaria. Segundo, aprobar la plantilla de personal para el ejercicio 2026. Tercero, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de dictos de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial de la Provincia por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno Municipal dispondrá de un plazo de un mes para resolverla. Tiene el turno de palabra Samuel Villaverde. Bien. A ver, nosotros, los dos presupuestos anteriores, aunque este es el inicio, los dos presupuestos anteriores los hemos aprobado. Los hemos aprobado para, sobre todo, descongestionar el ayuntamiento, que la población no siguiera con el déficit que tenía este ayuntamiento de un presupuesto, porque hemos estado con él prorrogado durante varios años y cosa que no debería de ser así. Pero es cierto que desde la legislatura anterior ya, y ahora ya casi los 3 años que llevamos de esta, siempre hacemos hincapié en el tema de la policía, la plantilla de la policía. El equipo de gobierno lo sabe porque fue algo que tratamos al inicio de la legislatura. Se nos confirmó que sí, que en estos 4 años la plantilla crecería. Creo que nosotros pensamos que mínimo 2 plazas deberían crearse, cosa que no vemos. Por lo tanto, ahora el ayuntamiento tiene un presupuesto actualizado. Cierto es que necesita el 2026 porque hay que trabajar en condiciones, pero nosotros no pedimos tanto. No estamos solicitando un incremento horroroso y lo estamos haciendo desde hace ya años. Y creo que es el momento de que nos plantemos. Creo que nosotros lo estuvimos hablando en nuestra reunión y es el momento de que nos plantemos. No es una mejora sustancial económicamente insoportable para el ayuntamiento, así lo creemos. Cierto es que no tenemos los números en mano, pero lo creemos de esa manera. Estamos viendo que se están creando plazas de administrativos, porque las estamos viendo publicadas. Pero nosotros consensuamos que mínimo las 2 plazas de policía tendrían de crearse en este presupuesto, y no vemos. Por lo que nosotros vamos a votar en contra de él. ¿De acuerdo? El grupo de delante ya tiene la palabra. Es que me he quedado descolocado algunas veces, ¿no? ¿Esto ya? Sí, vamos a ver. Nosotros mantenemos nuestra posición, que hemos venido defendiendo de cara a los presupuestos. Bueno, quería decir antes una pequeña cosa, es decir, yo creo que todo el mundo aquí ha aceptado que esto es un pleno extraordinario, pero coincidiremos en que un pleno extraordinario con 6 puntos, donde se han metido cosas que debieran estar en un pleno ordinario, no por nada, sino porque, hombre, el presupuesto, por ejemplo, o sea, un presupuesto general de una entidad no es para que tuviera una comisión informativa por lo menos para aclarar 4 cosas.
Yo entiendo que lo correcto hubiera sido que, aunque no está regulado el que tenga su jornada informativa, pero igual que por parte nuestra se hace o se colabora, ¿no?, para que, entendiendo que son temas importantes, aunque evidentemente importante no quiere decir urgente. Importante no es lo mismo que urgente, ¿vale? Entonces digo, que lo pensemos para la próxima y temas de este calado, pues tenga tu comisión informativa, por lo menos para saber lo que cada uno piensa. También es importante antes del pleno, no, ya es una recomendación política, ¿vale? Es importante también esto. Yo sé que ustedes creen que pueden ir solos a todos lados, pero lamentablemente la vida política puede llevarles a situaciones más comprometidas. Entonces es importante saber con quién se cuenta y con quién no. Se ha quitado. Entonces, digo que le permita la gestión de todos los recursos y medios de los que dispone la entidad, así como cubrir y tener acceso a las líneas de financiación externa, que también es muy importante. Sin tener presupuestos aprobados, las líneas de financiación externa pues son muy complicadas, ¿no? Así pues, una atención facilitadora, ¿no?, constructiva y en positivo. A pesar de este punto de principio, sí mantenemos una posición crítica sobre las cuestiones de principio, las cuestiones que para nosotros son importantes, son sustanciales y que nos separan políticamente del gobierno municipal y curiosamente nos separan allá donde ustedes están más de acuerdo con el Partido Popular. Allá donde ustedes están más de acuerdo con el Partido Popular es donde nos separan, inevitablemente. Un punto importante que nosotros hemos mencionado en otros presupuestos es el tema del gasto en materia de mantenimiento y servicios públicos, que continúa derivándose a empresas privadas, en este presupuesto igual que en todos los anteriores. Y así lo recoge el presupuesto, ¿vale? El ejemplo más gráfico es el capítulo segundo, que se eleva a 3 millones de euros. Digo que esta política es la política del Partido Popular, esto es realizar, privatizar, etcétera, etcétera. Suma 3 millones de euros y de ellos 2 millones son trabajos realizados por empresas privadas, ¿vale? Este es el capítulo que recoge el gasto en mantenimiento y servicios municipales. Luego hay otros elementos más a lo largo del presupuesto, pero digo, como ejemplo gráfico y contundente, porque de 3 millones, 2 millones, es algo que los datos son sustanciales, no son interpretativos, ¿vale? Otra cuestión que hemos detectado en el presupuesto y que indica ciertos recortes con respecto al 2025 es en el mantenimiento de edificios públicos, ¿vale? Sobre el que es innegable, además unos edificios que es innegable que no necesitan un recorte, sino que incluso lo que necesitan es una ampliación, ¿vale? Concretamente, en la partida de edificios de servicios generales, que se entiende por... O sea, no están especificados qué edificios, son edificios municipales, de 16.000 euros que había en el 2025 pasa a 12.000. La biblioteca de 5.000 pasa a 2.000. Las instalaciones deportivas de 5.000 pasa a 4.000. Y atención, el centro de mayores de 13.000 pasa a 6.000. Curiosamente el centro de mayores, que es un tema que hemos tratado aquí en numerosas ocasiones y donde el equipo de gobierno se comprometía, ¿vale?, a dedicar más recursos, o sea, a dedicar más atención, que evidentemente la atención son recursos y si no son palabras. Si no hay recursos, lo que hay son buenas intenciones y palabras, que no dudo que las haya, pero sí es verdad que si no se corresponden con los medios económicos, efectivamente esas intenciones se quedan en nada. Entonces sí es verdad que es algo que sería interesante que se explicara o se corrigiera, que yo entiendo que también
estamos en la posibilidad de corregir, ¿no? Nosotros vamos a mantener la abstención, se corrija o no, pero evidentemente entendemos que hay elementos que nos unen también y que a lo mejor se podría acceder a lo que nosotros estamos planteando, que no es ningún disparate. También en el capítulo segundo, el mantenimiento de parques y jardines y de vías públicas también sufre un recorte importante, que también ahí podrían explicarlo, ¿no? Estamos hablando de las partidas 171.210 y 153.210, que es mantenimiento de parques y jardines y vías públicas. De 108.000 euros que tenían en el 2025 pasa a 60.000. Hay un recorte de 48.000. Yo creo que los que tienen un poco de experiencia en este tipo de actividades saben que el gasto es permanente, ¿vale? Entonces, sí es verdad que es algo que también podría valorar, ¿no? Luego, simplemente por señalar, si se quiere dar una explicación, porque hemos detectado que en las retribuciones básicas, capítulo primero, y las retribuciones complementarias del laboral fijo, ¿vale? Concretamente Administración General y Asistencia Social. ¿Ese soy yo? Termino con 2 minutos. Sí es verdad que hemos detectado que hay una reducción de estas partidas, ¿vale? Significativa, de 162.000 a 146.000, de 180.000 a 154.000, estamos hablando del presupuesto anterior. En Administración General de 211.000 a 173.000, en Asistencia Social de 254.000 a 196.000, digo que son cantidades significativas que deben de tener una explicación, pero tal, ¿no? Y termino con la última cuestión. La última cuestión es el tema de otros recortes que cuantitativamente no es algo para llevarse las manos a la cabeza, pero cualitativamente no, y simbólicamente nos parece muy importante, que es la memoria democrática. ¿Qué es la memoria democrática? Que sufre un recorte de 1.000 euros, de 5.000 a 4.000, ¿vale? Y nosotros pensamos que no es el momento, ¿no? Que ante la ofensiva de la reacción, tanto del Partido Popular como de Vox, que llevan años amenazando con derogar la ley de la memoria y evidentemente todos sus presupuestos, esto lo hacen un día así y al otro también, que pensamos que no es el momento de reducir ni un céntimo. Y que nosotros seguimos llamando a la memoria democrática memoria histórica y tenemos además el ejemplo, ¿no? en todas las administraciones que están gobernadas por el Partido Popular o Partido Popular y Vox, ya lo veremos además en el próximo periodo, se está poniendo todo tipo de trabas, liquidando los presupuestos de memoria histórica allá donde gobierna y en fin, queremos que esto es una declaración de intenciones en un presupuesto. Igual que en su momento también nosotros señalamos que el que haya una partida para el tema para el tema animal, para el tema del cuidado animal, para el tema de la sensibilidad animal, es significativo en un presupuesto, lo aplaudimos, pues ahora estamos diciendo que habría que mantenerlo o ampliarlo, pero por lo menos mantenerlo. En fin, de lo que se trata es que ante la ofensiva reaccionaria, ante el revisionismo histórico, es lo que se pretende, volver a las tesis predemocráticas, ¿vale? La que estudiamos algunos en los libros de texto en los años 70, ¿no? La España que nos vendían en aquellos libros de textos y los acontecimientos que nos vendían doctrinariamente en aquella época, ¿no? Pues el 2026 amenaza, termino, he dicho solamente que termino, amenaza el 2026, amenaza con volver sobre aquello. Termino un momento, Santiago, creo que el momento lo requiere, lo que tenemos entre manos es lo suficientemente importante para darle a todo el mundo la oportunidad de explicarse. Si ustedes quieren 15 minutos, también vais a tener 15, ¿vale? Pero ese problema no es... Este grupo tiene el derecho de exponer... Así que, por favor, vamos a intentar... El grupo vamos a intentar de guardar los turnos de palabra y no mostrar... Un momento, el grupo, lo digo porque hay gente que no se entera, el grupo municipal de La Boa, quien se dirige es al equipo de gobierno. El grupo municipal, si hubiera habido alguien en el público que se hubiera sentido aludido, yo no me he dirigido para nada.
A usted no me he dirigido para nada, ni a usted ni a usted. Yo me dirijo al equipo de gobierno, ¿vale? Con los argumentos que yo crea conveniente. Bueno, bueno, pero los tiempos se han establecido para algo. Sí, los tiempos van a ser los mismos para todo el mundo. Y el gobierno, bueno, en este caso la presidencia, que es quien ordena el asunto, me ha concedido simplemente. Yo he dicho que era la última alusión. Prof. Son además cosas que dan que pensar sobre qué harían ustedes si tuvieran la potestad de acabar con este tipo de argumentaciones. Pero también es interesante eso, ¿vale? Esa reflexión. Entonces, simplemente termino con eso, es decir, que nos parece muy importante de que de manera simbólica se mantenga y que no se reduzca, nada más. Tiene el turno de palabra el grupo del PP y puede disponer del tiempo que crea necesario. Voy a disponer del tiempo establecido, o sea que, y punto. Bueno, el presupuesto, estamos viendo que no se ha cumplido el presupuesto 2025 y proponemos que el presupuesto sea más participativo, que las asociaciones se reúnan con el ayuntamiento y que los clubes deportivos también participen. Los presupuestos que hemos hecho las propuestas que hemos hecho no se han atendido, tanto como el centro de día, mantenimiento de los edificios, por lo tanto vamos a votar en contra. Tiene el turno de palabra el portavoz del PSOE y concejal. Bueno, en orden de varias cosas. En primer lugar, bueno, para responder a Manuel, decirle que la opción de aumentar la plantilla, estamos en conversaciones con la propia plantilla y le hemos manifestado que lo vamos a estudiar ahora que estamos revisando. Cuando ya hemos aprobado la RPT, ahora tenemos un periodo de intentar pulir lo que veamos que es pulible. En el sentido, la plantilla es de 10, ¿vale? Actualmente en realidad son 9, porque el oficial como que queda fuera, entonces queda un poco coja. Guarden silencio, por favor. Lo que sí estamos viendo es la opción de modificar la RPT e incluir una plaza adicional de policía y que queden ya en pareja, porque si metemos una más después vamos a tener el mismo problema, no van a haber 6 parejas, van a haber 5 parejas y una un poco coja, ¿vale? Eso sí es lo que te puedo decir y que de aquí a unos meses lo traeremos a pleno, esa modificación de la RPT para incluir esa plaza adicional de policía local que ya nos deje con 5 parejas de policía para patrullar y aparte el oficial jefe que tiene sus propias labores de encomienda, ¿vale? Eso lo veréis en los próximos meses porque lo tendremos que traer necesariamente a pleno. Sí, estamos en negociación, ahora tendremos que convocar la mesa de negociación y llegar a ese acuerdo. Igualmente que verá que van más modificaciones de la RPT de cosas que hemos visto que hay que pulir, ¿vale? En cuanto a lo que has dicho de los administrativos que se han sacado ahora mismo, que es una bolsa que ha habido de interinidad, esos administrativos ya estaban en la estructura propia del ayuntamiento, aparecían en la plantilla y eran jubilaciones que se habían producido hace muchos años de esas 3 personas. Y ahora lo que se ha hecho es que en la oferta pública, al aprobar la RPT, lo hemos podido sacar para que se cubran de forma definitiva. Y están en estructura desde hace muchísimo tiempo. No se ha creado tres plazas adicionales de administrativos, ¿vale? Lo que sí hemos creado en este presupuesto, que aparece como novedad, que ya estaba contemplado en la RPT que se aprobó en septiembre, es la inclusión de un tag que irá vinculado a recursos humanos, porque entendemos que es lo suficientemente importante como para que se nutra de un técnico en condiciones, con un técnico que debe estar al frente del servicio de recursos humanos, porque es muy importante a la hora de gestionar el ayuntamiento. Quien sabe que la gestión del ayuntamiento, los recursos humanos, es un tema muy, muy relevante, porque estamos hablando de la gestión diaria, al fin y al cabo, y de los derechos de los trabajadores, y creemos que una persona técnica especializada en recursos humanos debe de estar al frente de ese departamento, porque nos hace falta. Quien ha estado aquí trabajando en el día a día lo sabe, ¿vale? Y en ese aspecto, poco más. En cuanto al Grupo de Santiago, agradecerles la abstención, ¿vale? Y siempre la forma proactiva de encarar el presupuesto que tienen. Hay varios aspectos. En el caso del Centro de Mayores, que me lo he notado, no hay ningún recorte, es que simplemente está en el capítulo de inversiones. Es decir, en total se destina al Centro de Mayores 31.000 euros en este presupuesto. Sí, está en te digo la partida porque la tengo aquí anotada. Es la 337-63204, instalaciones de ocupación de tiempo libre, Centro de Mayores, 25.000 euros. ¿Vale? En total son 31.000 euros junto con los 8.000 que aparecen en el capítulo segundo, ¿vale?
para el mantenimiento diario. Que una cosa es mantenimiento, otra cosa que serán obras de intervención que habrá que hacer, ¿vale? Que es por eso está metido en el capítulo 6. En cuanto a lo último que has expresado, voy a intentar hacer lo más rápido posible para no consumir mi tiempo, que no está corriendo. Por si no se había dado cuenta, señor secretario. Vale. En cuanto a lo de memoria democrática, al final tenemos que cuadrar ciertas cifras. En este caso tenemos concedida una subvención adicional y lo que se va a emplear en este año, la memoria democrática, es el doble de lo que aparece en la partida. Es decir, no solo son 4.000, sino que son otros 4.000 adicional que ha puesto Diputación. Es decir, en total vamos a dedicar 8.000 euros a memoria democrática. En función de que podamos, siempre se pueden hacer modificaciones presupuestarias, si vemos que es la ejecución y se pueden destinar para memoria democrática o por cualquier otra situación, lo haremos, ¿vale? Y en cuanto al PP, a mí ninguna de las propuestas que había hecho me ha llegado por escrito. Quiero decir, podemos proponerlas aquí en el Pleno y muy bien, pero el periodo de hacer propuestas es el momento que os mando el proyecto de presupuesto. En ese momento estoy abierto a que me llegue cualquier propuesta y verla. A mí no se me ha remitido ninguna propuesta en firme, diciendo esto tiene que ir a esta partida, pero también me tenéis que decir de qué sitio quito, porque no vale decir, vale, son 100.000 euros, ¿vale? Pero ¿de dónde también? Que es muy importante saber que esto tiene dos vertientes, la parte de donde pongo y también de la parte de donde quito, por lo que los recursos son finitos. No tenemos una varita mágica que nos permita sacar recursos de donde no tenemos, ¿vale? ¿Qué novedad? Principalmente con respecto al de 2025 no hay mucha variabilidad, ¿vale? Básicamente partidas nuevas no hay demasiadas, ¿vale? Y montantes mucho significativos no hay, porque el capítulo de personal se incrementa un poco y es simplemente por la actualización de los salarios que nos ha marcado el Gobierno. Es decir, a principios de enero se incrementó un 1,5 y aparece como una subida de un 2% en el capítulo de personal. En referencia, ahora que hablo del capítulo personal, lo que me han dicho son adecuaciones a la realidad económica que nos muestra después, una vez terminado el presupuesto del año pasado, porque se nos quedan, después tenemos que acabar haciendo modificaciones presupuestarias con el capítulo de personal. Entonces, para intentar evitar ese trabajo que nos genera a final de año, hemos intentado adecuar al máximo los capítulos a la realidad que nos reporta el haber liquidado el año terminar el año 2025. Entonces, más o menos con las estimaciones que hemos calculado, creemos que ahora sí no nos va a dar un quebradero de cabeza a la hora de hacer alguna modificación a últimos de año, ¿vale? Salvo que haya una subida excepcional del Gobierno que no la esperamos, porque ya está planificada para principios de 2027, ¿vale? Y poco más. Bueno, yo antes de pasar a la votación quiero agradecer al grupo de Adelante la Voz de Villaverde su predisposición, independientemente de que haya hecho, las recomendaciones que cree que debe hacer, que creo que están salvadas, porque el presupuesto está lo suficientemente detallado y pormenorizado y creo que cumplen con las peticiones que se hacen desde el grupo de Adelante la Voz de Villaverde. Y quiero hacer mucho hincapié en que, el concejal lo ha dicho, ¿no? Nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de recomendación, propuesta, alternativa, de todo, pero siempre, por favor, pido, no me canso de decirlo, ¿no? A mí cuando se me pide la luna, yo soy capaz de traer la luna, pero me tenéis que explicar cómo puedo bajar la luna. Somos Villaverde, queremos, pero desde allí de la bancada del PP lo mismo, y lo que queremos no son propuestas de viva voz, son propuestas con un estudio de viabilidad, con una propuesta totalmente definida, pormenorizada, detallada y cómo se puede hacer, porque esas partidas van a ir en detrimento de otras partidas. Entonces, lo que se pretende es intentar encajar un presupuesto deficitario de antemano, que ya nace deficitario. Yo quería decir, no así. Lo que quería decir una cosa, es la primera vez que se presenta el presupuesto con superávit, ¿vale? Aparece con superávit presupuestario y en estabilidad. Eso es la primera vez que se presenta con 82.000 euros de superávit, ¿vale? Y viene condicionado ese superávit por la estabilidad, por la ley de estabilidad presupuestaria, porque si no, no cumplíamos con la ley de estabilidad presupuestaria a la hora de confeccionarlo. O sea, está con superávit de obligado un cumplimiento. Cuando hablo de deficitario es porque no cubre las necesidades reales de nuestro pueblo. No las cubre, por más que queramos. ¿Por qué? Porque el presupuesto es el que es,
y las necesidades que tenemos en nuestro pueblo van creciendo año a año. ¿Por qué? Por muchísimos motivos, porque hay que ir con los tiempos. Villaverde presupuestariamente no va con los tiempos. Entonces, por eso tenemos más necesidad de que cuando se haga una propuesta detallada, pormenorizada y con un estudio de viabilidad y económico y de todo tipo, todos los perejiles que hagan falta para poder hacerlo viable. Eso es lo único que pido, lo pido como hombre, ya, es que son muchas veces. Vale, no, vamos a hacer poco. Es que es demasiado importante esto como para que nosotros hasta el momento habéis visto, de hecho lo habéis comprobado, que nos gustara más, nos gustaba menos. De hecho lo he dicho en alguna ocasión, que no era nuestro presupuesto, era el vuestro, porque no habíamos participado. Si me hubiera llegado a ver en algún momento con Rafael, me explica lo que acaba de decir ahora. De hecho vamos a cambiar nuestra postura. Vamos a cambiar nuestra postura porque realmente entiendo perfectamente lo que está diciendo. El oficial tiene que estar libre, eso es lógico. Entonces tenemos un policía de pico. Nos convence ahora mismo que haya una plaza, nos convence. No creemos que estemos sacando el oro de la tierra, no lo creemos porque es una plaza de policía, viene a hacer unos 50.000 euros al año, más o menos. Habría que sentarse, pero hay que sentarse, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros somos muy realistas en lo que hacemos, lo que decimos. Nunca hemos intentado que traigan la luna a Villaverde, ni mucho menos, ni tú ni nadie, es imposible. Pero bueno, yo también voy a dar el mismo ejemplo, es imposible, es algo que no es viable, ni material ni económica, no es viable. Por eso somos muy realistas, ni siquiera habiendo visto el presupuesto, por ejemplo, tampoco estamos de acuerdo que haya tanto dinero para que se le pague a empresas privadas. Nosotros somos de la idea de que podríamos tener trabajadores contratados por el ayuntamiento y pagar el ayuntamiento. Somos de esa idea. Sin embargo, lo hemos aprobado en 2 ocasiones. Lo hemos aprobado incluso siendo contrario a lo que nosotros creemos que es más beneficioso. Pero creíamos, y de hecho teníamos la certeza, creo que está demostrado, de que Villaverde necesitaba un presupuesto. No podíamos seguir como estábamos. Tú no puedes seguir prorrogando un presupuesto de hace 7 años. Eso no es viable, eso no puede ocurrir en ninguna institución. No se puede trabajar de esta manera. Por lo tanto, creo que no era algo inviable lo que proponíamos. De hecho, Rafael lo acaba de aclarar en un momento. ¿Una plaza de policía? ¿Por qué? Porque el jefe de policía está libre, debe de estar libre. Porque no puede estar patrullando con otros agentes. O no debe de estar haciendo, porque tiene otras labores. Entonces a nosotros nos convence. Lo hemos estado hablando, lo hemos comunicado, nos convence, nos abstenemos, no hay ningún problema. En 2 ocasiones lo hemos aprobado, que no nos escondemos, que nosotros cuando decimos que vamos para adelante, no nos escondemos, no nos da miedo nada, ni nos da miedo nadie. En primer lugar, aquel presupuesto que tanto se aplaudió y nosotros dimos la enhorabuena, aquí, delante de la Cámara, lo aprobamos con un sí. No nos abstuvimos, dijimos que lo íbamos a aprobar y lo aprobamos. Y valía, teníais suficiente con la abstención, igual que ahora, con una abstención tenéis más que suficiente. Sin embargo, se nos explica la situación, somos valedores de lo que hay y podemos cambiar de idea como es lógico. ¿Por qué? Porque veníamos con algo preconcebido, cierto que no nos habíamos reunido, no habíamos tenido la ocasión de poder hablarlo. Se nos ha explicado. También somos de la idea de compartir, o que compartimos la idea de adelante la voz, de que no era el pleno en el que se tenía que haber tratado todo esto. Pero bueno, vamos para adelante y creo que con explicaciones todo lleva a buen puerto. Y vamos a abstenernos para facilitar, aunque ya estaba, facilitar que el presupuesto salga adelante. Ya lo hemos hecho en 2 ocasiones, no con una abstención, sino con un sí. Que ya os he dicho, que nosotros somos valientes. A nosotros no nos da miedo ni nadie, ni nada. ¿De acuerdo? No solamente nos valemos o tenemos que hacer valer para lo que estamos aquí, que es para velar por los beneficios de todos los villaverderos. Y creíamos, y seguimos creyéndolo, que tener un presupuesto actualizado es lo que necesita el pueblo. No podemos tener un presupuesto con 7 o 8 años de redacción, porque no es la realidad del día a día. Lo sabéis de sobra, que habéis tenido que trabajar de esa manera durante un montón de tiempo. Por lo tanto, con una explicación que hubiera valido en una comisión informativa. Que claro, igual que el resto la echamos de menos, porque todo este tipo de cuestiones, que era un punto, no estamos diciendo véndenos la luna, era un punto que no es inviable, que tiene viabilidad, porque si está en lo harto de la mesa es porque es viable, ¿de acuerdo? No estábamos quitando de un sitio para poner aquí, no,
no lo estábamos haciendo. Pues si esté trabajando en ello es porque es viable. Por lo tanto, con una simple reunión de 5 minutos, esto hubiera sido resuelto. Hubiera estado resuelto. Y no hay que echarse nada en cara, nosotros no lo hacemos, porque creemos que no es conveniente, ni para vosotros, ni para nosotros, y mucho menos para los villaverderos y las villaverderas, porque aquí estamos para intentar aportar, intentar mejorar, que para eso es para lo que nos votan, no nos votan para otra cosa, no nos votan para vernos pelear, ya os lo garantizo yo. Por lo tanto, nos retractamos de lo que hemos dicho anteriormente y nos vamos a abstener, no hay ningún problema. Pasamos a la votación. Un momento, por alusiones. Nosotros anteriormente también hemos votado, no hemos abstenido, para facilitar la aprobación de los presupuestos en los anteriores periodos. Esta vez, bueno, pues va a salir el presupuesto, porque ya han dicho que hay abstenciones. Nosotros vamos a continuar con nuestra idea, vamos a votar en contra. No va a repercutir, pero vamos a votar en contra. Presentar una moción aquí en el ayuntamiento y llevarla a pleno no es suficiente, que hay que hacer una propuesta aparte y hacer la entrada aparte en el ayuntamiento para que se estudie para un presupuesto. Bueno, pues ahora en adelante lo haremos así, pero que nosotros nuestra obligación no es cuadrar el presupuesto. Nosotros hacemos una propuesta y ya ustedes estudiaréis si entra o no entra. Nuestra misión no es cuadrar el presupuesto. Gracias. Yo... Dale. Bueno, yo quiero agradecerle al portavoz del PSOE sus buenas intenciones, creo que son buenas, pero con las buenas intenciones solo no vamos a llegar a una seguridad plena en Villaverde, ¿vale? Y esto viene porque el anterior presupuesto usted nos dijo que ya no se podían meter más policías porque ya se había hecho el presupuesto, con lo cual ya ha tenido tiempo usted de verlo metido en este presupuesto, no nos engañe usted más, por favor se lo pido. Usted cuando nos diga algo, una promesa, cúmplala, que nosotros le vamos a respaldar, pero no nos engañe. Llevamos 3 años de legislatura y pidiéndole que haya más seguridad en este pueblo, porque la seguridad no es solo para mí, para todos los que estamos aquí, para todos los villaverderos. No nos engañe usted, por favor. Usted, cuando diga no la luna, que se va a meter un policía más, que sea uno. Si se va a meter 2, que sean 2. Y si hay que reducir del sueldo de los concejales que está aquí, lo reduce usted si hace falta. Pero la seguridad ante todo. Muchas gracias. José Manuel, quería hacerte un apunte. Vamos a ver. Es parte del procedimiento. Cuando se trata del presupuesto, Las propuestas son bienvenidas todas. Pero sí vuelvo a incidir en lo mismo. Cuando hagáis una propuesta, intentad por lo menos justificarla de alguna manera, diciendo esto se puede hacer así, así y así. Se quita de aquí y se pone aquí, porque al final son partidas que se mueven. Lo que se aumente en una va en detrimento de otra. Si no hay un cambio de ordenanza en la que se suban los impuestos o algún, por ejemplo, el dinero que podamos recibir de eso que ustedes habéis votado en contra, ¿no? El impuesto a las grandes empresas. Si nosotros recibimos esos 60.000 euros más, pues ya hay un aumento en el presupuesto. Y puede justificarlo diciendo, de ese dinero que vamos a recibir, de esos 60.000 euros, podemos dotar esta partida para hacer una mejora en esto, esto y esto. Es una forma, pero que eso es parte del procedimiento. No hay más. Quería decir algo, por favor, ¿no? Sí, hombre, por las cuestiones. Yo no engaño a nadie, Ramón. Yo me comprometí aquí a que saldrían las 10 plazas que hay actualmente en plantilla. Eso me comprometí aquí. Y las 10... No, voy a terminar yo. Primero, entiendo que a lo mejor tu forma de hablar, pero yo el tono agresivo, la verdad que me sobra un poco. No sé si es porque es tu forma de hablar. ¿Vale? Pues es que hace un poco hiriente. ¿Vale? Yo no intento engañar a nadie. Yo creo que me he mantenido siempre diciendo lo mismo. Se van a cubrir las 10 plazas que existen en plantilla creada. Cuando se pueda, se irá ampliando. Eso yo creo que me he cansado de repetirlo presupuesto tras presupuesto. Y ya he dicho que el compromiso es que se modifique la RPT y se incluya una plaza adicional. Y cuando se apruebe la RPT y se dote presupuestariamente, se sacará en su momento. Si es que no, yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Pero tenéis que entender que al final hay que ponderar el ayuntamiento es muy amplio y tiene muchos sectores de personal. Es decir, hay que ponderar también los esfuerzos que hay que hacer en otros ámbitos, porque el que está aquí dentro sabe los déficits que hay en cada área.
La calle, por ejemplo, tiene muchísimo déficit, muchísimo déficit, y ese es otro paso más que hay que cubrir. ¿Por qué? Porque hace falta más gente en estructura limpiando las calles, hace falta más gente en estructura que sean oficiales. Entonces, yo entiendo que la seguridad es muy importante en un pueblo, muy importante. Vamos a cubrir las 10 que tenemos. Ahora ya se sacó la oferta pública, la del año pasado, con 3 plazas vacantes que se van a cubrir en este año, o se va a intentar cubrir lo más rápido posible. Es verdad que las circunstancias de la policía no son las de otras plazas, porque se tarda muchísimo más, hay que estar pendiente de la IESPA, y es un procedimiento que te lleva al final un año, año y pico terminarlo, porque no depende solo de nosotros, y más ahora que solo hay un turno de la IESPA, ¿vale? Entonces es más complejo. El compromiso sigue siendo el mismo. Las 10 se tienen que cubrir y vamos a reforzarla con esa adicional para que sea 5 parejas las que tengamos en estructura siempre, más el oficial jefe que hará sus funciones como oficial jefe, que no hay más inconveniente, ¿vale? Simplemente aclarar eso, que yo, hombre, me ha molestado en el sentido de que yo no intento engañar nunca a nadie. Me podré equivocar 20.000 veces, pero intentar engañar a nadie, por supuesto que no, ¿vale? En cuanto a lo que ha dicho él, ahora tenéis también una oportunidad, ahora se abre un periodo de delegaciones de 30 días. Todo el que quiera hacer aportaciones al presupuesto las puede hacer perfectamente. Estamos en el momento ese, que queréis hacer aportaciones, bienvenidas serán, siempre que también tenga un respaldo económico. No podemos pedir cosas que no sean asumibles con el presupuesto que tenemos, ¿vale? Que es el que tenemos, que no, por desgracia somos un pueblo pequeño, no somos la Rinconada. Sí, creo que recuerda usted perfectamente, pues hace un año, pero lo recuerda perfectamente, que usted dijo: en este presupuesto ya no se puede meter la policía, en el próximo presupuesto, Manuel, se va a meter la policía que haga falta, que es este. No, la que se pueda, nada más. La que se pueda, ¿no? Que se pueda, que se pueda. Vale. No, que se iba a hacer la plantilla total en este presupuesto. Sí, pero ahora se nos vuelven a ir 2 horas ahora. Las 3 plazas que están vacantes. Ya lo sé. Que no. Pero que hay que ser previsores. Pero que hay que ser previsores en este aspecto. Que igual que sé yo que se jubila, lo sabes tú. Eso. La oferta pública que vamos a aprobar en 2026 van a incluir esas 2 vacantes que se quedan durante el año, que está planificado, que no se nos va a ir. Quiero decir que al final vamos a sacar 5. Pero si ni siquiera lo hemos sacado. Solamente... No, pero para que lo sepáis que es cierto, ya te digo, a nosotros nos ha convencido con el tema de que un policía lo compramos. Es que aparte, si pongo otro más... No, volvemos a estar éticos. Vamos a estar igual. No tenemos ningún inconveniente. Después también... Y es verdad que venimos arrastrando esto desde el inicio de la legislatura. Sí, de anterior también. Del anterior también. Sí, pero que al final... Sí, también pero tratándolo contigo desde el inicio, pues no estaba en la anterior. Sí, claro. Pero me refiero que al final hay también muchos condicionantes, no solo entran los que se jubilan, también hay bajas paternales, claro. Son humanos, igual que los demás. Una plantilla, por supuesto, y tienen sus derechos. Es una plantilla que no se puede cubrir tan fácil como otras plantillas, es decir, tiene unas connotaciones que no tienen cómo funciona otras plantillas, ¿vale? Yo quería también un poco aclarar el tema de, vamos a ver, la seguridad de un pueblo no solamente es la policía, ¿vale? Sino los recursos que se sí, pero me refiero que no solamente es policía, sino los recursos que este equipo de gobierno ha hecho con el tema de la seguridad, ¿vale? En la instalación de cámaras, en muchos puntos. Este año se vuelve a aumentar otra vez el tema de las cámaras. En fin, ya no solamente cámaras de control de tráfico, sino cámaras de aforo, cámaras de lectura de matrícula, en fin. Y la unidad de dron que se ha creado, ¿vale? Eso también es verdad que nos va a ayudar mucho en ese aspecto, y sobre todo la policía, que además se ha gastado este equipo de gobierno dinero en formarlos. O sea, que quiero decir que no solamente la seguridad se aumenta por el tema de la policía, sino lo que también se invierte en ellos, ¿vale? Y además, en ese aspecto es verdad que ellos están contentos en ese aspecto por eso, porque le estamos dando herramientas, ¿vale?, para que nuestro pueblo sea más seguro, ¿vale? Y de hecho, no puedo dar la cifra porque, bueno, pero afortunadamente nos están felicitando de otros pueblos porque se están resolviendo casos muy complejos pero bueno,
Yo lo que quiero que quede claro eso, es que no solamente en la policía, es la inversión que se hace en ello, ¿vale? Y las herramientas que se dan. Ya está. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pasamos al punto séptimo. Aprobación del inicio de expediente 3371/2025 para la resolución del contrato de obra de construcción de la Casa Consistorial en Villaverde del Río, de consumo energético casi nulo. Tiene el turno de palabra el señor secretario. Se da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo al Pleno. A la vista del contrato de obras de construcción de la Casa Consistorial en Villaverde del Río de consumo energético casi nulo con las siguientes características. El expediente número 104/2025, cuya resolución se aprobó mediante acuerdo plenario de fecha 15 de mayo de 2025 y adjudicado mediante procedimiento abierto ordinario con un tipo de contrato de obra, así como un valor estimado de 1.664.808,04 euros y un presupuesto base de licitación de 2.014.417,73 euros. A la vista de los siguientes antecedentes, a la solicitud del contratista para la resolución del contrato de fecha 17 de diciembre de 2025, el informe del director de las obras encargadas de las mismas, 23 de febrero de 2026, con resultados favorables, así como el informe emitido por la Secretaría General de fecha 23 de febrero de 2026, con resultados favorables, examinada la documentación que la acompañe de conformidad con lo establecido en los artículos 190 y 191 y la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico las directivas 2014-23 y 2014-24, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, incoar el procedimiento para acordar si procede la resolución del contrato de obras de construcción de la Casa Consistorial en Villaverde del Río de consumo energético casi nulo, lo que conllevaría los efectos correspondientes de conformidad con lo establecido en los artículos 213 y 246 de la Ley de Contratos del Sector Público. Segundo, que por los servicios técnicos se emita informes sobre los hechos que pueden ser causa de la resolución del contrato, así como sobre los efectos de la misma. Tercero, dar audiencia al contratista por plazo de 10 días naturales y por el mismo plazo dar audiencia al avalista o asegurador si se propone la incautación de la garantía. Cuarto, formuladas las alegaciones, emitir certificado de la Secretaría de las alegaciones presentadas y dar traslado a los servicios técnicos y jurídicos municipales para la emisión del correspondiente informe. Quinto, en caso de que el contratista formule oposición a la resolución del contrato, requerir el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma cuando se formule oposición por la misma. Sexto, tras el informe técnico y jurídico, remita a esa Secretaría para la emisión del informe propuesta. Y séptimo, con los informes anteriores, trasládese al Pleno de la Corporación como órgano de contratación para su estudio y resolución. Tiene el turno de palabra el grupo de Somos Villaverde. Bueno, en primer lugar, este equipo de gobierno va a tener el apoyo de este grupo para sacar adelante este punto. Pero queremos hacer un hincapié o recordar al equipo de gobierno lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido porque no ha sido más que un error del equipo de gobierno con un cúmulo de circunstancias, pero que la empresa adjudicataria ha aprovechado, está claro. Porque cuando se licita y la oferta es con una baja temeraria como la que habían presentado ellos, cuando haces números de verdad y recalculas precios, te has dado cuenta de que te has equivocado. Y la empresa ha aprovechado el tirón. Ha aprovechado el tirón de que el ayuntamiento ha dejado correr los plazos. De hecho, nos dijisteis que el mismo día que acababa el plazo presentaron el escrito. Eso fue lo que nos dijisteis aquí, ¿eh? Esa fue la explicación que nos disteis, ¿eh? Si no recuerdo mal, vamos. Entonces, vamos a apoyarlo porque es algo que está ahí en el aire desde hace ya un montón de tiempo. Ya podría estar construida casi seguro. Podríamos tener una oficinita cada uno, cada grupo, si no fuese mucho pedir en el ayuntamiento nuevo. Sobre todo porque estaría bien poder recibir a los vecinos que quieren que tú les eches una mano dentro del espacio en el que deberíamos estar ubicados, ¿no? Que es el ayuntamiento. Y bueno, que de verdad lo echamos en falta. A lo mejor no es necesario, pero lo echamos en falta el poder recibir a la gente dentro del edificio como es el ayuntamiento. Pero bueno, ya os decimos que contáis con nuestro apoyo para poder sacar el punto adelante, pero por favor, vamos a medir los tiempos. Vamos a medir los tiempos y la empresa que, si no mide bien su presupuesto, que se agarre los machos y punto. ¿De acuerdo? El grupo Adelante la Voz tiene el turno de palabra. Bueno, yo sí quisiera que me aclaraseis algo porque no sé si
no se da mucha información de lo que ha sucedido, porque yo no sé si la empresa, disculpad que es que no puedo hablar bien, que me ha salido aquí. No sé si le ha salido las cuentas o no le han salido, pero lo que reclama es una cuantía importante que va a salir del Ayuntamiento de Villaverde. O sea, que no estamos hablando de si le sale las cuentas o no, son 43.000 euros lo que pide, 42.053 esta empresa. Y además, en base a algo que habéis llegado de mutuo acuerdo, porque ellos dicen, y además nada más iniciar las obras, que hacen un informe el 3 de julio en el que no se pueden continuar porque hay afecciones derivadas de las edificaciones existentes y se firma de mutuo acuerdo esa prórroga hasta ver si se subsanan eso que está ocurriendo, y llegados los 4 meses, que es el plazo que se da, pues piden ese importe porque no se ha subsanado y ellos no pueden continuar con las obras. Y entonces ellos lo que están hablando no es de si han hecho las cuentas y no les ha salido, sino que ellos han contratado un nuevo ayuntamiento, hacer una construcción que no se ha cumplido desde aquí con darle la documentación o que las condiciones del terreno sean las adecuadas para poder edificar, y no pueden edificar porque el terreno no reúne las condiciones. Y entonces, como ellos se sienten perjudicados, están pidiendo una reclamación al ayuntamiento del 3% del precio de la adjudicación. O sea, que no es... Sí, además se basa en un artículo, y el informe de secretaría dice, uno de los puntos es que esos puntos se pueden hacer, o sea, que pueden reclamar ese dinero porque uno de los puntos es la suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a 4 meses. Entonces, yo es que he escuchado a Manuel y estaba escuchando cosas que son diferentes. Entonces, ellos están pidiendo una responsabilidad al ayuntamiento porque no ha cumplido con que ese suelo no tenga afecciones para poder construir. Entonces, yo sí me gustaría poner una explicación porque hay algo que no es, porque vamos, porque nos va a costar a todos los villaverderos 43.000 euros, un dinero que no se ha hecho nada allí. Tiene el turno de palabra el portavoz del grupo del PP. Pues nosotros pediríamos una comisión informativa para depurar responsabilidades porque, bueno, si lo mismo lo que dije en el punto 2, que si hubiéramos tenido una comisión informativa, pues a lo mejor esto no hubiéramos llegado a este punto y se nos hubiera explicado un poco. De todas formas, nosotros no vamos a votar en contra porque después de lo que costó, por lo menos a mí personalmente y al ayuntamiento, conseguir documento por la afectación de la vía pecuaria, no me gustaría que este proyecto se quedara paralizado. Me gustaría, además, como se nos está cayendo aquí el ayuntamiento, el techo, pues vamos a intentarlo arreglar. ¿Sabes? Venga, gracias. ¿Quién responde? ¿Cuento? Yo. Bueno, voy a contar un poco de qué va todo, bueno, no por nada, más que nada para que tengáis la información, que no lo hemos tenido hasta hace poco tiempo. Vamos a ver, el motivo por el que se cumplen los plazos es porque hay una línea, está afectada por una línea eléctrica que tiene que realizar, el traslado de esa línea tiene que realizar Sevillana. Se hace todos los trámites pertinentes, el procedimiento se lleva a cabo, se paga. Sevillana, bueno, pues el comportamiento de Sevillana es menos apropiado para cualquier tipo de obra que haya que iniciar con unos plazos estimados, ¿no? Por eso yo no le tengo tan poco cariño a Sevillana, porque precisamente con Villaverde se está portando fatal. No es culpa de la gestión de este ayuntamiento el que se hayan atrasado esos trabajos, es culpa de Sevillana, porque el dinero que había que poner encima de la mesa para que se hiciese ese traslado estaba pagado, estaba abonado, y a raíz de ahí, pues claro, la empresa pues recibe muchísimas más ofertas de trabajo, se ve un poco desbordada, y la empresa, como es normal, pues se convierte en una empresa algo más selectiva a la hora de escoger trabajo, ¿no? Todo el que tenga una empresa pues sabe de más cómo tiene que actuar a la hora de ganar dinero. ¿Qué obra me deja más dinero? Pues opto por esta. Es verdad que le amparaba todo lo que bien has explicado, Sonia, es verdad, pero él ha sido la excusa perfecta para renunciar al contrato pidiendo ese dinero. Tengo que decir que posiblemente en el 99,9% de las posibilidades no tengamos que pagar ese dinero, porque nos hemos sentado con la empresa, hemos llegado a un acuerdo, porque le hemos demostrado claramente de que no es culpa nuestra y
Y sabemos de sobra de que si ellos no quieren acometer la obra, iniciar la obra, es porque tendrá otras prioridades. Entonces yo, de hecho, la semana pasada me dijo que preparara toda la documentación para poder rescindir el contrato sin pedir nada a cambio. Todo esto de palabra, que conste. ¿Por qué de palabra? ¿Por qué no se ha firmado nada? Porque precisamente teníamos que llevar a pleno este punto del orden del día para poder iniciar los trámites, el procedimiento de renuncia al contrato. O sea, no le va a costar, ese es el compromiso que han adquirido con este ayuntamiento, no le va a costar nada al ayuntamiento esa rescisión del contrato. Entienden que esto no es culpa nada más que de Sevillana, que no Endesa, como coño se llama, distribución, que es quien no ha sido la que no ha cumplido ni con los plazos ni con su compromiso, aún habiendo cobrado. De hecho, si tenemos que iniciar algún tipo de acciones legales en contra y pedir daño y perjuicio, se hará, yo no lo sé. Pero la situación es esa y así es como se ha desarrollado. A Villaverde no le va a costar el dinero la rescisión del contrato porque han actuado de buena fe, hemos demostrado que claramente de que no es culpa nuestra, igual que cuando dependemos de informes sectoriales, ¿no? Muchas veces dependen de informes sectoriales como el de medio ambiente, que no se puede empezar una obra hasta que tenemos todo el beneplácito de todos los organismos y instituciones que tienen vínculo a esa ejecución de ese proyecto. Y ya está, no hay nada más. Esa es la información que hay. A raíz de ahora, el lunes seguramente, pues nos pondremos en contacto con la empresa y iniciaremos el procedimiento de rescisión de contrato sin coste alguno. Eso es lo que os puedo contar, ¿vale? Yo no he dicho, bueno, en ningún momento culpa, pero culpa no, pero responsabilidad sí, es vuestra Toda responsabilidad. responsabilidad. Sea de quien sea la culpa, la responsabilidad es vuestra, eso que no es... Responsabilidad es toda. No. Tengamos más culpa, es nuestra. Somos los que estamos aquí, está claro. De cara también quería hacer una aclaración, de cara a ese comentario que hace Somos Villaverde con el tema de la baja temeraria. La baja temeraria, aquí hay unos procedimientos que se llevan a cabo a la hora de adjudicar y están supervisados por los técnicos, que son los que aplican lo que aparece en el pliego de condiciones y lo que la ley establece, pero yo no puedo saltarme a piola una propuesta o una oferta de alguien que se justifica, se lleva a cabo legalmente, pues hay que sacarla para adelante y punto. No estaba echando en cara ni mucho menos al equipo de gobierno, estaba diciendo que la empresa ha aprovechado. Sí, pero que nosotros no podemos decir a claro. la empresa, usted no hace la obra cuando ellos han cumplido con su obligación de hacer la justificación pertinente. Tú presentas el mismo día que acaba los plazos, presentas documentos. Pero eso ya es acto de mala fe o de buena fe. Eso es otra historia. Así que pasamos a la votación. Que no hemos dicho nuestro voto, nuestro sentido del voto, porque no pasaste antes y no queremos... Pues perdón, que no me he dado cuenta. Nosotros vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra porque el expediente del Pleno es el que es. En el expediente del Pleno no hay conversaciones ninguna con empresa ninguna. ¿Lo entendemos? Y el expediente del Pleno lo que que traemos hoy a Pleno aquí, lo que dice es que hay una empresa que reclama una indemnización por una demora imputable al Ayuntamiento de Villaverde del Río. Y lo que dice el expediente del Pleno es que hay un asesor jurídico que dice tiene razón la empresa. Eso es lo que dice el expediente del Pleno. Y nosotros vamos a votar en función de lo que dice el expediente del Pleno. Si en la próxima Pleno se nos da conocimiento de que se ha arreglado todo... ¿Tenemos que venir a Pleno para la resolución definitiva? Pues bienvenido, ¿de acuerdo? Primero para, creo que no funciona el micrófono, para cuando si presentan, el momento en que se inicie, si se lleva a cabo la aprobación de este punto, lo que se hace es que se manda, como bien pone en la propuesta, se le da audiencia al contratista y con las alegaciones que haga de realizar el pago o no pago de las indemnizaciones, lo hago constar en un certificado con un acta y ya eso. ¿Viene para la prueba? Evidentemente, todo. Hoy se inicia, lo que nos diga el contratista y lo que diga el contratista. Si no está conforme, se resuelve y si está conforme, en el sentido que nos dice el alcalde. Vamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Esto no. Pues se levanta la sesión.